Imagina que toda tu ciudad arde en llamas durante 4 días, pero al final, en lugar de una tragedia, eso termina salvándola para siempre. Eso fue lo que pasó en Londres, en 1666. Bienvenidos a Tiempo Histórico, donde todos los días exploramos las historias más curiosas y sorprendentes del pasado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. A mediados del siglo XVII, Londres era una ciudad que parecía al borde del colapso y nadie lo quería ver. En 1666, más de 300.000 personas vivían dentro de sus murallas, en una zona extremadamente estrecha, con casas altas de madera que parecían estar a punto de caerse unas sobre otras. Muchas calles eran tan angostas que los techos casi se tocaban de un lado al otro, formando túneles sombríos donde apenas entraba la luz del sol. Estas casas no solo eran de madera, también estaban cubiertas con alquitrán, heno, resina o cera, materiales altamente inflamables que se usaban para impermeabilizar o reparar. Y lo peor, prácticamente todos cocinaban o calentaban con fuego abierto. Hornos, chimeneas, velas, el riesgo estaba en cada rincón. Pero había más peligros. El verano de 1666 fue particularmente seco y caluroso. De hecho, los registros indican que no había llovido lo suficiente durante semanas. Todo estaba reseco. Y el agua, escasa. No existía un sistema de agua a presión ni hidrantes. Si había que apagar un incendio, se hacía a baldes. Y eso, en una ciudad así, era inútil. Además, Londres acababa de sobrevivir a algo peor, la Gran Peste de 1665, que había matado a más de 100.000 personas, casi una cuarta parte de la población. Aunque el brote más intenso ya había pasado, la ciudad estaba agotada, empobrecida y sumida en el miedo. Las ratas seguían en las calles. Los residuos humanos se tiraban en los callejones. La higiene era mínima. Era un lugar perfecto para una nueva catástrofe. Y por si todo esto fuera poco, no existía un cuerpo profesional de bomberos. En caso de incendio, lo único que se podía hacer era improvisar. Formar cadenas humanas con cubos de agua. Intentar derribar casas con ganchos de hierro. O rezar. Literalmente. Cualquier chispa bastaba para prender fuego a la ciudad. Y todos lo sabían. De hecho, solo un año antes, el astrónomo William Lilly había predicho en un almanaque un gran incendio en Londres, lo que luego se interpretó como una advertencia ignorada. Así que cuando el fuego comenzó aquella madrugada de septiembre, no fue una sorpresa, fue el resultado de años de negligencia acumulada. Londres no solo estaba mal construida, estaba diseñada para arder. La chispa que cambió la historia de Londres ocurrió de la forma más simple y más humana posible, un descuido. La madrugada del 2 de septiembre de 1666, alrededor de las 1 de la mañana, el fuego comenzó en la panadería de Thomas Farriner o Farinor, ubicada en Pudding Lane, cerca del Puente de Londres. Era el panadero oficial de la Marina Real, lo que significaba que producía grandes cantidades de pan diariamente. Esa noche, los hornos no fueron apagados correctamente. El calor residual, sumado a los restos de harina y madera en el lugar, probablemente generó una pequeña combustión. Las llamas comenzaron en la parte baja del edificio, y para cuando Farriner se dio cuenta, el fuego ya trepaba por las paredes. Él y su familia lograron escapar por una ventana del piso superior, cruzando a la casa vecina. Pero una de sus sirvientas no lo logró, y se convirtió en la primera víctima del gran incendio de Londres. Lo que empezó como un incendio común y localizable, pudo haberse detenido ahí mismo, como otros tantos. Pero esa noche, el viento soplaba con fuerza hacia el oeste, y el fuego encontró su aliado perfecto, una ciudad entera hecha de yesca. Las llamas se extendieron rápidamente hacia los edificios cercanos, cuyas fachadas de madera seca actuaban como leña lista para arder. En cuestión de horas, las calles de Fish Street Hill, Thames Street y Grace Church estaban en llamas. El fuego no avanzaba en línea recta. Saltaba de techo en techo, como si tuviera voluntad propia. Las ventanas se estallaban por el calor. Las campanas de las iglesias comenzaron a derretirse. Las paredes se colapsaban sobre los adoquines ardiendo. Para el amanecer, el incendio ya era incontrolable. El humo era tan denso que oscurecía el cielo, y desde kilómetros a la redonda se podía ver la columna de fuego elevándose como un volcán urbano. Y aún en ese momento, nadie actuó con la urgencia que requería. Las autoridades locales dudaban en derribar edificios, una táctica común para crear cortafuegos, por miedo a las reclamaciones legales de los dueños. Mientras tanto, el fuego avanzaba. El reloj ya no contaba las horas, contaba los segundos antes de que todo se perdiera. Así, lo que empezó en una simple panadería,
se convirtió en el mayor desastre urbano de la historia de Inglaterra. A medida que el fuego se expandía sin freno aquella madrugada del 2 de septiembre, los ciudadanos esperaban una respuesta, alguna orden, alguna acción firme. Pero lo que recibieron fue silencio. O peor aún, indiferencia. El primero en ser notificado fue el alcalde de Londres, Sir Thomas Bloodworth, un comerciante con poca experiencia en emergencias y menos aún en liderazgo. Cuando le avisaron que la panadería ardía y que el fuego se extendía rápidamente, su reacción quedó registrada para la historia, por lo desastrosa que fue. Oh, una mujer puede apagar eso. Sí. Bloodworth pensó que era un incendio menor. Se negó a autorizar las demoliciones preventivas, una medida común en Londres para crear barreras físicas y detener incendios. Derribar edificios vecinos hubiera detenido el fuego, pero requería aprobación oficial. Y él no quiso firmar nada. ¿Por qué? En parte por miedo a las reclamaciones económicas. Si una casa era demolida para frenar el fuego y el incendio no la alcanzaba, su propietario podía demandar a la ciudad. En aquella época, el bolsillo valía más que el riesgo. Y mientras el alcalde dudaba, el fuego se fortalecía. Para el segundo día, el incendio ya había rebasado toda capacidad local. El gobierno municipal colapsó, literalmente. El caos dominaba las calles. La gente huía cargando sus pertenencias en carretas, arrojando objetos al río Támesis, rezando, gritando. Algunos incluso culpaban a extranjeros o supuestos saboteadores, creando escenas de paranoia. Ante la inacción local, el rey Carlos II tuvo que intervenir personalmente. Envió soldados para colaborar con los intentos de control, ordenó la demolición forzada de casas para abrir cortafuegos y apareció en público para calmar a la población. Su hermano, Jacobo, duque de York, también fue visto ayudando a organizar brigadas. La corona, al menos, reaccionó. Pero para entonces, el fuego ya llevaba 2 días avanzando sin resistencia real. La reacción tardía había sellado el destino de gran parte de Londres. Lo que se suponía que era una noche más en la capital, se convirtió en el principio de una pesadilla que duraría 4 días. Y todo, por miedo a actuar. Porque alguien pensó que una mujer podría apagarlo. El incendio de Londres no fue una llama pasajera. Fue un monstruo que ardió sin descanso durante 4 días completos, del 2 al 6 de septiembre de 1666. El segundo día, las llamas ya habían consumido calles enteras. El tercero, alcanzaron el corazón espiritual de la ciudad, la Catedral de San Pablo, una joya medieval de casi 1000 años. Era uno de los edificios más grandes de Europa, y nadie pensó que pudiera caer. Pero cayó. Las llamas treparon por los andamios de madera que la rodeaban por obras de renovación. El plomo del techo comenzó a derretirse y fluir por las calles como ríos ardientes. Las enormes campanas colapsaron desde lo alto, reventando las piedras del altar. La catedral explotó desde dentro. Testigos dijeron que el fuego rugía como si la tierra gritara. La ciudad parecía el escenario del apocalipsis. El fuego no solo quemaba, devoraba. Las temperaturas eran tan intensas que las piedras de los edificios estallaban. Las casas explotaban por el gas acumulado en sótanos. El aire era tan denso que los pájaros caían muertos en pleno vuelo. El cielo estaba negro. El suelo, rojo. Y Londres, desaparecía. Más de 87 iglesias fueron destruidas. Entre ellas, iglesias históricas diseñadas por arquitectos normandos siglos atrás. 13.000 casas ardieron hasta quedar en cenizas. Numerosos edificios oficiales, como la Bolsa Real, bibliotecas, archivos legales, mercados, hospitales, nada sobrevivió. A pesar de eso, según los registros oficiales, solo 6 personas murieron. Pero muchos historiadores creen que la cifra real fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque las víctimas pobres, ancianos, sirvientes, niños o personas sin registros, simplemente no fueron contadas. Además, algunos murieron dentro de las casas que colapsaron, y sus restos quedaron totalmente calcinados, imposibles de identificar. La ciudad ardió sin cesar hasta el miércoles 5 de septiembre, cuando los vientos finalmente cesaron y las brigadas, con ayuda del ejército, lograron crear una barrera de demolición efectiva. Pero no fue hasta el día 6, cuando la última llamarada fue sofocada, que Londres se detuvo a mirar los escombros. Y se dio cuenta de que ya no existía. Hasta aquí, todo parece una tragedia sin redención. Una ciudad destruida, miles de personas sin hogar, iglesias, mercados y hogares reducidos a cenizas. Pero hay algo que muy pocos sabían en ese momento. El incendio no solo destruyó Londres, también la salvó. ¿Cómo es eso posible? Para entenderlo,
Volvamos un poco al año anterior, 1665. En ese entonces, Londres había sido golpeada por la última gran epidemia de peste bubónica en su historia. La enfermedad, transmitida por pulgas que vivían en ratas, había matado a más de 100.000 personas en solo unos meses. Las zonas más afectadas eran, precisamente, los barrios más pobres, densos y mal ventilados. Casas húmedas, callejones llenos de basura, aguas estancadas, túneles infestados de roedores. Era el ambiente perfecto para que la peste volviera. Pero entonces llegó el fuego. El gran incendio arrasó completamente con esos barrios, quemando no solo las casas, sino también los nidos de ratas, las pulgas infectadas y la materia orgánica en descomposición que alimentaba el brote. Sin saberlo, el fuego eliminó los focos activos de infección, purificando, de forma brutal, todo lo que la medicina de la época no había podido controlar. Y hay una prueba aún más impactante. Después de 1666, Londres nunca más volvió a sufrir un brote grande de peste bubónica. Los registros médicos de las siguientes décadas lo confirman. La ciudad, aunque arrasada, empezó a respirar con más salud. Lo que los doctores no lograron con remedios ni sangrías, el fuego lo hizo en 4 días. Fue, literalmente, una limpieza total. Así que sí, el incendio destruyó la ciudad. Pero también rompió el ciclo de muerte que la asfixiaba. Y eso convierte esta tragedia en algo más complejo. Una catástrofe que, en el fondo, salvó miles de vidas. Cuando las llamas por fin se extinguieron, Londres era un esqueleto humeante. Todo parecía perdido, el comercio paralizado, miles de personas sin hogar y la ciudad completamente irreconocible. Pero fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Comenzó una reconstrucción sin precedentes. El gobierno, el rey Carlos II y la población comprendieron que no podían reconstruir la ciudad como antes. No tenía sentido volver a una Londres oscura, estrecha y de madera. Era hora de hacer algo mejor. Primero, se dictaron nuevas leyes de construcción. Las casas debían ser levantadas con ladrillo y piedra, materiales mucho más resistentes al fuego. Se prohibieron techos de paja, estructuras de madera expuesta y callejones cerrados. Se ampliaron las calles, se abrieron plazas y se reorganizó el trazado urbano para permitir más luz, más aire y, sobre todo, más espacio para contener posibles incendios. También surgió una de las instituciones más importantes. El primer cuerpo oficial de bomberos de Londres, creado en 1667, apenas un año después del desastre. Equipados con bombas de agua, ganchos y cubos, ahora había hombres entrenados y organizados para actuar ante emergencias. Y en medio de todo esto, surgió una figura clave, Christopher Wren, arquitecto y visionario, quien diseñó y dirigió la reconstrucción de más de 50 iglesias, incluyendo la nueva Catedral de San Pablo, que se convertiría en símbolo del Renacimiento de Londres. La ciudad que emergió de las cenizas era distinta, moderna, más segura y con una visión de futuro. El incendio, aunque devastador, forzó una transformación arquitectónica y sanitaria que habría tardado décadas, o siglos, en llegar por voluntad política. Fue un punto de quiebre. Antes del incendio, una ciudad medieval, oscura, peligrosa. Después del incendio, una capital europea moderna, ordenada y resiliente. Londres no solo fue reconstruida, fue reinventada. La historia del gran incendio de Londres es más que un desastre urbano. Es la prueba de que, a veces, lo más doloroso puede dar paso a algo mejor. Que incluso el caos, la pérdida y la destrucción pueden abrir espacio para el renacimiento. Una panadería mal cerrada encendió 4 días de infierno. Pero también encendió una ciudad nueva. Una ciudad más fuerte. Una ciudad que nunca volvió a ser la misma. Y aunque se perdieron casas, iglesias y vidas, también se ganó salud pública, orden, planeación y prevención. Porque a veces, el fuego no solo destruye, también purifica. Ahora dime tú, ¿crees que algo tan terrible como un incendio puede ser, en el fondo, una bendición disfrazada? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leerte. Y si esta historia te sorprendió o te hizo ver Londres con otros ojos, dale like, compártela con alguien curioso como tú, y suscríbete para más historias que parecen ficción, pero fueron realidad.